¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches para todos. Bueno, a ver, hay muchos temas para preguntarle, ministra, pero hablamos del primero que venimos tratando en todo el programa, que es el de COVID. ¿Está preocupando la suba de casos acá en Córdoba? ¿Tenemos que preocuparnos? ¿No? ¿Tendremos que preocuparnos de acá un par de semanas? ¿Cómo lo ve usted? Que tiene el mapa general de la provincia. Sí, con respecto al tema de COVID, como está sucediendo en el resto del país, se observa un incremento también de los casos sintomáticos y en esto es muy importante, ya habiendo avanzado fuertemente la vacunación y habiendo visto el impacto que tiene la vacunación en cuanto a los casos graves y fatales, la principal medida para seguir avanzando y profundizándose es colocarse todas las dosis de refuerzo que así corresponden, es decir, no da lo mismo tener o no una dosis de refuerzo. Recordemos que estamos en el tercer refuerzo, es decir, en la quinta dosis, en donde está disponible en todos los vacunatorios públicos provinciales, también hay vacunatorios municipales y también está la red de farmacias, en donde se puede ingresar a la página del Ministerio de Salud para poder encontrar el vacunatorio más cercano que estamos y también sostener las otras medidas de prevención que fueron tan importantes y que dejó la pandemia. Es decir, estar en ambientes ventilados, si tengo síntomas no concurrir a mi lugar de trabajo. Entonces, con estas medidas en este momento de la pandemia, habiendo avanzado tanto la vacunación, esas son las principales medidas que hoy hay que profundizar y la población tiene que volver a los vacunatorios, colocarse el refuerzo de COVID y también completar el resto de los esquemas del calendario. Ministra, ¿les preocupa un poco A ver, siempre hablamos a fin de año de las juntadas, de las concentraciones. Estamos en un fin de año atípico, donde encima tenemos el Mundial, que nos lleva a concentrarnos más, a festejar y demás. ¿Les preocupa que eso pueda tener un impacto? Sí, a ver, siempre ocupa eso, ¿no es cierto? Porque cuando, tal cual como dice usted, todas las personas que han viajado y no tienen el calendario de vacunación completa, es un hecho para reforzar y revisar nuestros calendarios, reforzar el eje de vacunación que es tan importante. Entonces, en este contexto, el pilar fundamental son las medidas de prevención, evitar concurrir con síntomas, ventilación, seguir sosteniendo el uso del barbijo dentro de lo que son las instituciones de salud, que aún todavía están vigentes, y avanzar rápidamente en la colocación de dosis de refuerzo para toda la población, que hoy ya está vigente tanto para niños y adolescentes como adultos. ¿Se han restablecido más centros de testeo a nivel provincial, más allá de lo que se haga acá en el municipio de Córdoba, donde estamos nosotros, pero digo, en el interior, la red y los centros de testeo se han restablecido? Algunos que ya habían quedado por lo menos cerrados o se agrupaban en algunos centros más importantes. ¿Se han abierto nuevos centros como para tener en cuenta y estar monitoreando esa situación? Lo que pasa es que hoy el criterio de testeo es totalmente diferente a lo que fue en otro momento de la pandemia, por eso hoy los test están focalizados a determinados grupos con síntomas. Hoy no tiene sentido hacer el testeo en personas asintomáticas, entonces hoy los centros de testeo están en todos los hospitales públicos provinciales y también en algunos centros de atención municipales, pero focalizados fundamentalmente a personas con síntomas que tienen comorbilidad y adultos mayores. El resto de las personas que tengan síntomas, la principal medida es siempre consultar a su médico y permanecer aislado, es decir, no concurrir a su trabajo mientras que tengan los síntomas y revisar su calendario de vacunación. Doctora Barbas, una última nomás, porque hubo una marcha multitudinaria, cambiando de tema, digamos, una marcha multitudinaria en Colón y General Paz de muchos trabajadores de la salud. ¿Cómo va esa negociación? A haber nueva reunión mañana, se está llegando a buen puerto, dicen desde la salud, desde la coordinadora, que quieren mantener la mesa de diálogo abierto. ¿Cómo está ese tema? Mire, con respecto a ese tema, el día lunes nos hemos reunido con los referentes justamente para explicar cómo había quedado constituida la masa salarial luego de este importante impacto salarial que desde el Ejecutivo se tomó con estas medidas, y la información que tenemos hasta ahora es que la gran mayoría de los hospitales ya han levantado el paro. Hay algunos otros hospitales que aún no han podido bajar esta información clara, a pesar de que fue publicada claramente cuáles son las cifras de bolsillo y cuál es el impacto en el incremento del salario básico del equipo de salud, que el incremento es del 148%, más adicionales de recurso humano crítico, que también se impactaron en los profesionales, en el equipo de salud
de la otra ley 7233 que trabajan en nuestros hospitales, así que ya en las próximas horas y en las primeras horas de mañana ya va a estar la información clara en donde en principio ya las medidas de fuerza se levanten y se va a poder seguir trabajando y construyendo para los próximos pasos, tal cual como se había dialogado, siempre y cuando se levanten todas las medidas de fuerza de todos los hospitales públicos provinciales. O sea, había un consenso mayoritario, digamos, con esta propuesta. En principio sí, hay un consenso mayoritario, esa es la información que tenemos de levantar las medidas de fuerza en los hospitales públicos, pero bueno, hay algunas asambleas que mañana se van a terminar de realizar, esa es la información que nos dieron, pero en principio es mayoritario y es casi inminente que todos los hospitales terminen levantando, y esto es muy importante, ¿no?, para que la población tenga la información clara de poder volver a hacerse sus controles, de realizar sus cirugías programadas, que tanto impacto ha tenido esta medida en las últimas semanas. Doctora Barbas, muchas gracias por este contacto con Redacción Abierta. Por favor, un placer como siempre. Hasta luego. A usted. Ahí estaba la ministra de Salud de la provincia, Gabriela Barbas. Bueno,